¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí en el podcast de Despierta, de introspección, conciencia, acción. Hoy vamos a platicar un tema muy interesante con una persona muy sabia sobre el tema. Eh, el día de hoy vamos a platicar sobre los beneficios de ir a la psicoterapia, porque creo que antes de hacer algo, pues toda la gente tiene que entender el por qué, ¿no? ¿Para qué hago algo? O sea, y ya sabiendo todo lo que, las consecuencias que va a tener el hacer algo, creo que es más sencillo que alguien tome una decisión y en este caso que la gente pueda decir, oye, ¿qué es lo que va a cambiar en mi vida si voy al psicólogo, ¿no? Si voy y tomo psicoterapia, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a mejorar? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Y cómo lo voy a ver ya en mi vida, ¿no? Y entonces para esto quería invitar a una persona que ha ido mucho tiempo al psicólogo y que es una persona muy consciente. Marce, gracias por estar aquí. Muchas gracias, David, a ti por invitarme. La verdad es que ya sabes que me encanta platicar de esto, entonces, pues, qué padre tener la oportunidad. Hablar es tu arma, tu mejor arma, ¿no? Eso dicen por ahí. No tengo duda. Oye, pues gracias por estar aquí, Marce. Me da mucho gusto que vengas aquí, que compartas, que digo, mucha gente que no le gusta compartir estos temas, entonces me da mucho gusto que estés aquí. Y quería platicar de eso, o sea, quería platicar el tema de la psicoterapia, Ok. que tú nos platiques para ti, digo, tú y yo también voy a complementar, obviamente, pero ¿qué ha sido para ti ir a psicoterapia? Y más que ha sido para ti, cómo cambió tu vida ir a terapia con un psicólogo? O sea, y ahorita ya que platiques un poco de eso, ya nos metemos un poco ya los beneficios ya más específicos y más puntuales, ¿no? Pero ¿cómo te cambió la vida? Platícanos. Pues la verdad es que la terapia me cambió la vida para positivo en todos los aspectos. ¿Cuántos años llevas yendo? Nada más para dar contexto, sí, porque sí me quedé pensando que se me olvidó. Llevo 10 años en terapia, yendo a terapia on and off, pero 10 años. ¿Qué tipo de psicólogo? Empecé a ir Especificar. desde los 16 y pues ahorita a mis 26 sigo yendo. La verdad es que he pasado por distintos psicólogos de acuerdo a las distintas etapas de mi vida. Ahorita, mi psicóloga, la psicóloga con la que voy, es una psicóloga sistémica. Entonces ella ve sistemas familiares, sistemas sociales, de amigos y cómo esos impactan en tu vida. Y la verdad es que me encanta. Sí, entonces 10 años de distintas terapias, distintos psicólogos. La verdad es que les tengo mucho agradecimiento a todos y cada uno de los psicólogos con los que he ido, porque me han ayudado en distintos aspectos y perspectivas. Pues la verdad, siendo bien sincera, la psicología y el ir a terapia me ayudó en todos los aspectos de mi vida, familiares, académicos, de amistades, de relaciones profesionales. Me ha ayudado mucho a concientizar mi alrededor, a encontrar herramientas que me ayuden a no dejar que mis emociones se lleven lo mejor de mí, no dejar que lo que dice la sociedad en general me afecte directamente, a darme cuenta de, oye, cuáles son mis sueños, cuáles son mis propósitos, quién es a la gente a la que quiero yo más cerca. O sea, a final de cuentas ha sido un proceso positivo en todos los aspectos. No les digo que es un proceso fácil, porque ir a terapia nunca es un proceso fácil, pero ha tenido frutos completamente positivos. Y fíjate que me gustó mucho cómo lo dijiste, no es un proceso fácil porque yo creo que el proceso de cuestionarte no es el camino corto. O sea, el cuestionarte es el camino largo y obviamente el psicólogo te ayuda a hacerte consciente. ¿Cómo? A través de ese cuestionamiento, de hablar, de reflexionar. Pero ese cuestionarte toma tiempo, toma esfuerzo y el humano está hecho para tomar el camino que le consuma menos energía, menos esfuerzo para llegar al punto B. Sí. Pero hoy en día ya podemos llegar a un nivel de raciocinio donde podemos poner en la balanza de que tal vez a corto plazo, pues sí va a ser más sencillo que no vaya a terapia, que no me cuestione, pero a largo plazo, El ir a terapia es mucho mayor. Exacto. Entonces, me gustó mucho cómo lo dijiste, que no es fácil, pero vale la pena, ¿no? Vale.
toda la pena. Sí, pues a final de cuentas a mí el ir a terapia, digo, cuando empecé a ir en prepa me ayudó académicamente. A final de cuentas me estaba yendo muy mal en las clases, no me concentraba, fui a terapia, me empezó a ir mejor en las clases porque me quité el trauma de que yo era mala en matemáticas. Eso era una idea que yo tenía construida en mi cabeza de que yo era mala para las matemáticas. Entonces, que me iba mal en matemáticas. Ir a terapia me ayudó a quitarme esa idea de mi cabeza y me empezó a ir bien en matemáticas. No les digo que soy excelente, pero me quitó a mí ese estigma que yo tenía de mí misma. Me ayudó a mejorar mi relación con mis papás, con mis amigas, o sea, con mis papás es mucho más fácil llevar una conversación cuando soy consciente de qué es lo que estoy sintiendo al momento de tener una conversación complicada con ellos. Que no sé si a ti también te ha pasado que, oye, es que tengo que ir a decirles a mis papás algo que sé que a lo mejor ellos no van a estar tan de acuerdo, o que sé que a mí me dolió, pero ellos a lo mejor no están conscientes de que a mí me dolió. El ir a terapia me ayudó a concientizar esas emociones y poder llegar y voy a tener una conversación complicada que no tiene que ser el fin del mundo. Y creo que es eso que dices, o sea, ¿cómo te hace lograr ver hacia adentro, hacerte consciente de esas emociones y decir, oye, me está dando pena, me está dando vergüenza, me está dando miedo ir a hablar con mis papás, pero cuando analizas las emociones, la emoción de ese miedo, esa vergüenza viene por lo que podrán decir o lo que podrán hacer, pero realmente ahí es donde cuestionándote, haciendo esa reflexión, dices, oye, esta emoción no es la mejor, o sea, no que no es la mejor, sino, oye, entiendo por qué la siento, es válido sentir, sentirla. es válido sentir la emoción, sí. me voy a dar el permiso de sentir la emoción, pero sí voy a tomar esa acción porque estoy seguro de que a largo plazo va a tener ese beneficio, ¿no? Sí, porque también empiezas a ser consciente de eso y a no dejar que la emoción te consuma. Que eso para mí fue básico aprender en terapia. Oye, tu emoción, tu enojo, tu tristeza, tu emoción, lo que sea que estés sintiendo es súper válido, pero ¿cómo dejas que eso que estás sintiendo no te consuma y te impida realizar acciones que haga que pases esa emoción? Porque las emociones, pues, son pasajeras. Entonces, al momento de que la pasas, bueno, puedes llegar a lo mejor a una emoción de paz, de tranquilidad, de felicidad, que son emociones que construyen. Entonces, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasaba muchísimo que me enojaba y yo no me podía salir del enojo que traía. ¿Por qué? Porque no quería admitir que estaba enojada, porque estaba mal estar enojada. No, no está mal estar enojado, se vale enojarse de vez en cuando. Además hay que sacar la emoción para que ese enojo no te consuma y no haga que tus acciones afecten también a otra persona. Totalmente. Y justo hablando de ese tipo de pensamientos, ese tipo de emociones, quería poner ejemplos de cómo la psicoterapia te ayuda y que tú dijeras ese tipo de ejemplos como el que compartiste. Porque, por ejemplo, uno de los grandes beneficios que yo siento de la psicoterapia es cómo puede cambiar patrones de pensamiento. O sea, como tú dijiste, te metías en una emoción de enojo y dejabas que esa emoción se quede y en vez de que la emoción, como debe ser, pasajera, pase, fluya y ese enojo se vaya, te quedabas con la emoción y le dabas vueltas y vueltas, ¿no? Yo me quedo pensando, por ejemplo, a mí me pasaba con la vergüenza, que tal vez hacía algo que me daba pena y no paraba, hijo, me equivoqué o tomé mucho o en un evento hice algo y la gente se burló, cualquier ejemplo, y era complicadísimo de darle vueltas. Te sentías esa vergüenza, esa pena, o sea, y conforme más lo pensabas, te metías en un patrón de pensamiento donde la misma vergüenza causaba más vergüenza y te metías en un círculo vicioso, ¿no? Sí. Y creo yo que ahí es donde el psicólogo te hace entender eso, o sea, paras, te da perspectiva, te la pone acá. ves por afuera y dices, oye, sentí vergüenza porque pasó eso. Es válido que mi cuerpo sienta esa vergüenza, pero ahora la voy a dejar que fluya, me voy a dar el permiso de sentirla. Y si hago eso, puedo encontrar mejores formas mejores formas de sentir, de enfrentar esas emociones y de simplemente de dejarlas pasar y darnos ese permiso de sentir, ¿no? Sí, claro, o sea, a mí me pasaba y al día de hoy me sigue pasando, o sea, oye, estoy muy triste por algo, porque pasó algo malo, porque me peleé con una amiga o me peleé con mi mamá, o lo que quieras, y es una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y luego son emociones que a veces son complicadas de expresar porque puede no ser una emoción, pueden ser muchas. O sea, el enojo que sentí porque me enojé con mi mamá me provocó tristeza y me provocó culpa y me provocó todavía más enojo y me preocupó una preocupación. O sea, a final de cuentas, se juntan tanto las emociones
que salir de esas, luego no las entiendes. Entonces, ir con el psicólogo es llegar y decirle, es que me pasó eso y esto y esto, y siento la bomba de emociones que estás sintiendo, y el psicólogo agarra y te dice, mira, tú estás acá, observa cómo sales de todo eso que tienes aquí con la perspectiva distinta de, oye, el problema no, tú no eres el problema completo, eres una partecita del problema. Entonces, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo te sales de ahí? ¿Cómo lo ves desde otra perspectiva? Y te ayuda a aclarar las emociones y ponerles una razón para darles un caminito de salida, a final de cuentas. Sí, totalmente. Y por ejemplo, o sea, esto es hablando de las emociones, de los pensamientos, ¿no? Que a veces pueden ser un poco autodestructivos, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de las conductas, me gustaría que platiques cómo te cambió a ti en el aspecto de, o sea, cómo cambió tu vida en el tema de las conductas, comportamientos o conductas. Ok, mira, lo que me cambió mucho la vida fue en el sentimiento, por ejemplo, de culpa. Yo cargaba cuando me enojaba, cuando estaba triste, cuando estaba así, cargaba mucho con un sentimiento de culpa que hacía que mi conducta fuera muy nerviosa. Yo me ponía nerviosa para todo. Me pedías hablar en público y yo tipo temblaba. Iba a presentar un examen, el dolor de estómago era espantoso, al punto que era así de voy a vomitar de los nervios y de la culpa de, oye, no estudié, o cualquier cosa. O sea, mi conducta se volvió el de una persona nerviosa en lugar de una persona segura. Tu forma de actuar y tu forma de hacer las cosas es muy distinta cuando estás nervioso a cuando estás en un ambiente tranquilo, y ese va con las emociones. A mí, mi psicóloga, ella fue la que me ayudó, con la que voy ahorita me ayudó mucho, fue así de, oye, el nervio es una parte chiquita. Si tú empiezas a ver el nervio no como algo que te detiene, sino como algo, es que es una emoción y te provoca esa emoción, entonces dejas la emoción pasar. Tu conducta puede pasar de una persona nerviosa a una persona positiva, a una persona segura de sí misma. Conductas de auto, a mí me pasaba mucho, lo ponía como una autodestrucción. Yo me autosaboteaba todo el tiempo. Me empezaba a sentir mal, me empezaba a ver mal en clases, empezaba a comer mucho, me sentía culpable por comer mucho, entonces volví a comer más. O sea, en una conducta autodestructiva, que a final de cuentas el ir a terapia me hizo tenerla consciente, porque yo no la tenía consciente, porque me pasaba que iba muy bien en clases y de la nada estaba estresada, estaba preocupada, estaba ansiosa, y solita me metía el pie y no estudiaba lo suficiente y reprobaba. Entonces, con eso me daba yo a mí misma oportunidad de seguir triste. ¿Por qué? Pues porque no había procesado esa emoción. Entonces, el ir a terapia literalmente me hizo consciente de te estás autosaboteando. Entonces, ¿cómo quitas esas actividades de autosabotaje? ¿Cómo quitas esos pensamientos de, oye, no eres suficiente, oye, lo que haces está mal, oye, tu persona no es lo que tiene que ser, para llegar a esa persona de, oye, no, se vale equivocarse y no pasa nada, y arreglarse a lo que sigue, y se vale cambiar de camino, y se vale no cumplir con la normativa social y no pasa nada. Entonces, pero fue un proceso que a final de cuentas, para mí los psicólogos llegaron y mira, puedes usar estas herramientas, te sientes así, puedes hacer esto, puedes salir a caminar, puedes platicar con una amiga, puedes escribir tus emociones en una libreta y te ayuda a sacar todo lo que traes. Entonces, te da herramientas a final de cuentas para crecer y cambiar las acciones que te provocan que tú mismo te sigas poniendo el pie. Sí, y me encantó porque cuando lo dijiste yo también me sentí muy identificado. Yo tenía igual que tú conductas donde el estar muy estresado y escapar en mi caso yo escapaba de muchas emociones y de muchas cosas que tal vez yo no quería aceptar, y todas esas inseguridades, traumas, inseguridades y que tenía dentro de mí que yo cargaba, y cosas que me preocupaban, que me generaban ansiedad o miedo por el futuro, las llevaba, y lo que hacía es que salía en el fin de semana y yo me quería desvelar hasta en la noche y tomar, como que olvidarme. Pero entonces esas conductas lo único que hacían es que tomando y desvelándote tu cuerpo se siente mal al siguiente día, y por ende sentías también vergüenza, y por ende te sentías peor, y por ende tenías más estrés, más inseguridades y más todo. Y esas conductas lo que hacían es que te metían en ese círculo vicioso, donde cada vez más ansiedad, más estrés, más vergüenza, más todo, causaba que vayas, salgas más, tomes más, y por ende te causaban más emociones. Esas emociones, pues sí, esas emociones que te estaban jalando para allá, ¿no? Y creo yo que ahí es donde el psicólogo te hace
te hace ver eso, te hace hacerte como todo. A veces hacemos cosas que no nos cuestionamos, no procesamos, pero ir al psicólogo, y en este caso que habíamos hablado de conductas y de pensamientos, o de emociones, pensamientos, te hace entender por qué estás sintiendo eso, te hace entender por qué estás haciendo eso, o sea, cómo es un mecanismo de adaptación o coping mechanism para algo que tienes dentro. Y al empezar a conectar los puntos, es donde al hacerte consciente, ya puedes empezar a tomar decisiones, pero... Y actuar de forma distinta que haga que tus acciones cambien y que dejes de andar a la defensiva, porque como dices tú, o sea, son mecanismos de defensa que tenemos completamente inconscientes, que hasta que no vas a terapia y voltean y te dicen, es que eso lo haces porque pasó esto y esto y esto y esto y esto, que hizo que tú sientes que te tienes que defender de esa emoción, ese sentimiento o esa acción. Entonces, son mecanismos de defensa. ¿Cómo dejas de estar a la defensiva todo el tiempo? Porque estar a la defensiva todo el tiempo, o sea, es estar en guardia todo el tiempo y dices, pues no es una forma fácil de vivir y de andar por la vida, y el psicólogo te ayuda a, mira, hacerlo consciente y darte herramientas para cambiar esas actitudes a la defensiva por actitudes proactivas. Y yo creo es buscar, yo siempre lo he dicho, buscar mejores formas de vivir. O sea, lo que estás haciendo no está mal, o sea, estás viviendo y puede que, digo, no te va a pasar nada mañana, puedes desvelarte, puedes tener pensamientos de que no eres lo suficiente, puedes vivir toda tu vida así, pero el ir al psicólogo es hacerte consciente de eso, y el beneficio es que al hacerte consciente puedes encontrar, oye, estos pensamientos, estas ideas no me están ayudando. Sí, claro. O estas conductas solamente me están jalando hacia abajo, ¿no? O sea, y creo yo, por ejemplo, y cuando dijiste que mencionaste el tema de la sociedad, quería hablar de eso porque creo que al menos en mi caso, siento que también la psicoterapia me ayudó a hacerme consciente de cómo muchas emociones que yo tenía, a fin de cuentas, tu cuerpo, tu mente evalúa todo y cataloga las cosas como buenas o malas, ¿no? O sea, y siente emociones dependiendo de dónde está ese marco de referencia que tiene esa mente, ¿no? Digo, tu mente. Y muchas veces la sociedad pues nos pone, o nosotros vamos avanzando en la vida y vamos entendiendo, esto es lo que yo debo de tener, esto es lo que yo debo de tener, esto es lo que yo debo de hacer, así me tengo que ver. Y cuando empieza a haber un diferencial entre lo que tú eres y lo que es, lo que debes de tener, lo que debes de ser, cómo te debes de ver, empiezas a generar un estrés, una emoción de ansiedad. Preocupación, miedo, tristeza, o sea, pues, muchas emociones. ¿Por qué? Porque obviamente esas emociones están hechas para algo bueno. O sea, el estrés, todo esto, la ansiedad, está hecha para avisarte una amenaza, la ansiedad, o el estrés para hacerte defenderte, ¿no? Oye, pues hay un diferencial entre lo que debe ser, el estrés te hace moverte. Pero a veces esas cosas son cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Sí, 100%. Y tú sientes emociones, o sea, tu cuerpo está reaccionando a cosas que no están dentro de tu control, ¿no? Pero si tú nunca vas al psicólogo, si tú nunca vas y te haces consciente de por qué viene eso, nunca vas a ser capaz de hacer las paces. Y con que no vas a llegar a ese estándar que te dice la vida, que, oye, es que tienes que ser así. Y no existe, a fin de cuentas. Es una idea, es una creencia cultural que entre todos nos hacemos, ¿no? Porque la verdad es que no existe bueno ni malo, no existe bien, mal, no existe, o sea, cuál es el estatus que debes de tener, el aspecto estético que debes de tener, sino que simplemente nosotros, la sociedad va generando algo a qué aspirar y qué debe ser. Pero la realidad es que todos somos diferentes. Como tú me dijiste el día de hoy, cada quien es su historia, ¿no? O sea, y cada quien, entonces, yo no puedo esperar a que nadie conteste lo mismo que yo, que nadie sea igual que yo, que nadie tenga lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque cada quien ha vivido cosas diferentes, nació en un mundo diferente, y todo lo que ha vivido lo ha llevado a pensar de la forma en que piensa el día de hoy, ¿no? A mí eso, la verdad es que la terapia creo que ha sido de los mejores aprendizajes que me ha dejado, no solamente para ser yo consciente de mi historia y cómo esa me impactó a mí y me hizo a mí la persona que soy al día de hoy, sino también el ser consciente de, oye, la historia de la otra persona que está a mi lado, de la señora de la esquina a la que saludo todos los días, su historia también la marcó a ella. Entonces, el hacerte consciente que, oye, no tenemos 100% de control sobre lo que nos pasa, lo que nos impacta, cómo nos impacta, pero sí tenemos control sobre las acciones que tomamos para que
lo que nos pasa no nos defina. Y el resto de las personas también. Entonces te ayuda, bueno, a mí me ayudó a ser muchísimo más empática con las emociones de la gente, las reacciones de la gente. Su historia yo no la conozco. ¿Cómo puedo juzgar a una persona que no sé por lo que ha pasado y no sé cómo eso le ha impactado en su vida? Sé cómo mi historia me impactó a mí y sé cómo mi historia me hizo quien soy y cuáles fueron las acciones que después de mi historia, al punto en el que estoy hoy, quiero yo tomar para que esto, lo bueno, me impacte de forma positiva, pero lo malo no me impacte de forma negativa o no me deje seguir avanzando de forma negativa. Es que buscando esas herramientas que me da la terapia y me han dado los distintos psicólogos y las distintas clases y libros y demás que he tomado para, oye, yo lo que quiero es seguir creciendo y no que esto que me pasó en un pasado me defina. Sí, sí, y como dices, a fin de cuentas las emociones son buenas. O sea, las emociones son una brújula. Las emociones te quieren decir que algo, tu cuerpo identificó que algo no es bueno para ti. O sea, que algo es una amenaza para ti, te hizo sentir vergüenza. Algo te quiere decir de algo que acaba de pasar. Y estas emociones están hechas para guiarte en la vida, ¿no? De que, oye, pues comías algo que te gustaba antes, digo, como en la sabana, comías algo y te hacía sentir placer y te hacía que lo busques más, ¿no? O estás con tu familia, o estás con tus seres queridos, tu pareja, o tus hijos, o tus hermanos. Sentías ese cariño, sentías afecto, sentías amor, sentías felicidad, y te hacía querer buscar más eso porque era algo que te ayudaba, ¿no? O en cambio, cuando sentías asco porque algo había una enfermedad, había algo que no te iba a ayudar, o algo que podía ser una infección, ¿qué te digo infección? Comida podrida que te podía lastimar, sentías asco para alejarte de eso. O sea, a fin de cuentas, las emociones te quieren guiar por la vida. Pero como dices, hoy en día lo que pasa es que sientes emociones por cosas que te inhabilitan, digamos, en algunos casos, pero que hoy en día esas emociones no están 100% adaptadas a la vida de hoy. ¿Por qué? Porque esas emociones están hechas para una vida donde tú vivías en un bosque, ¿no? En una pradera. Pero hoy en día sientes esa vergüenza, sientes ese miedo, pero ¿cuál es la verdad? No hay un león que te va a matar. Y el miedo no te deja hacer tu proyecto, hacer tu examen. El miedo no te deja socializar con tus amigos. Y dices, oye, entonces este miedo de qué me está ayudando, más bien me está inhabilitando. Y el hacerte consciente de este diferencial, tal vez no tienes que entender toda esa parte evolutiva donde viene, pero hacerte consciente que simplemente en ese momento, esa emoción no está siendo productiva, o ese comportamiento, esa emoción o ese pensamiento no te está llevando a algo que te vaya a ayudar en tu vida, y que pueda haber un mejor mecanismo. Si te logras hacer consciente de todo esto, te lo cuestionas y ahí dices, oye, creo que este es un mejor camino, ¿no? En lugar del miedo. Exacto, y el psicólogo es el que te puede ayudar a entender eso. 100%. Porque si alguien te lo dice, no lo vas a escuchar. Necesitas que alguien te ayude a que tú solo te hagas consciente de ello, ¿no? Sí, 100%. O sea, creo que a final de cuentas el psicólogo te va a decir, esa emoción que sientes es válida, es tuya, se vale decir, tengo miedo, pero a ver, el miedo antes lo hacía para empujar a la gente a salir corriendo si un león los perseguía, por ejemplo, en la parte evolutiva que dices. Ahorita el miedo lo que hace o el miedo te detiene o el miedo te empuja. Pero si te estás dando cuenta que ese miedo que tú traes, lo único que está haciendo es detenerte, pues bueno, ¿cómo cambias esa emoción por en lugar de miedo, bueno, que te emocione el proyecto que no entiendes o que no sabes si va a salir o que está saliendo a medias? Cambia el miedo a la emoción positiva que te empuja a sacarlo adelante. Y eso es algo que va de la mano con herramientas de ir a terapia. Y creo yo que si ves todos esos puntos, es de que, o sea, a fin de cuentas la terapia te ayuda a entender estas emociones, a hacerte consciente, a cuestionarte. Y cuando estás haciendo esto, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estás entendiendo a tu cuerpo, ¿no? A fin de cuentas estás entendiendo, oye, mi cuerpo está sintiendo estas emociones, es válido porque mi cuerpo está diseñado para hacer eso. Sí. Extraño que no sintiera nada. Más peligroso que no sintiera nada. Exacto, o sea, mi cuerpo me quiere decir algo, es válido, y al entenderlo, ya que sabes por qué tu cuerpo está reaccionando de esa forma, de dónde viene, es que ya entendiendo tu cuerpo puedes encontrar esos mejores mecanismos, ¿no? Sí, 100%. Oye, mi cuerpo siente esto, es válido, pero creo que esto me puede ayudar más, ¿no? Y a fin de cuentas ya también sabes cómo tu cuerpo se siente en diferentes escenarios y cómo tú puedes ir maniobrando por la vida, escuchando a tu cuerpo, pero también no dejándote llevar 100% por lo que dice tu cuerpo, sino
escuchándolo, escuchando tu lado racional y diciendo, ¿sabes qué? En este caso va por acá. O en este caso, también va a haber momentos en que vas a sentir miedo estando al lado de un precipicio. Muy correcto ese miedo, ¿no? Obvio. Entonces, no es decir que las emociones nunca saben lo que dicen, sino que es analizar en cada situación, ¿no? Porque hay muchas situaciones donde tal vez analizarlo, cuestionarlo y tomar otro camino puede ser un mejor camino, ¿no? Y no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó mucho yendo a terapia. Me ayudó a identificar las emociones escuchando a mi cuerpo. O sea, me ponía nerviosa, me dolía el estómago. Estaba enojada, me dolía la espalda. O sea, mi cuerpo solito estaba reflejando las emociones y yo no las lograba identificar. Y hasta que no fue a terapia y llegaba con la doctora que no, es que la semana pasada me dolió horrible el estómago, me fue súper mal en un examen, no sé qué, y la doctora mi psicóloga era de, pues Marcia, es que te dolió el estómago porque estaba nerviosa, qué emoción estaba sintiendo. O sea, te ayuda a identificar, entonces hace que las reacciones que va teniendo tu cuerpo, esas emociones, puedas decir, me duele el estómago porque estoy nerviosa. ¿Por qué estoy nerviosa? No, por esto y esto y esto y esto. Entonces déjame reacciono de la forma positiva para quitarme el nervio. O hago consciente ese nervio y hace que, oye, se le baje a lo mejor 3 rayitas a la ansiedad que me provoca el mismo nervio. O sea, te ayuda a darle un sentido a la emoción cuando la emoción a lo mejor ni siquiera te estás dando cuenta que la tienes. Entonces no tiene sentido el por qué tu cuerpo está reaccionando de esa manera. Sí, y como tú dices, ya que te cuestionan mucho el por qué, y que ya al final muchas veces dices, ¿cómo? Entonces estoy sintiendo todo esto porque me da miedo que digan ellos, porque me siento menos que estas personas. Oye, es válido o sea, ya entiendo por qué es válido que sienta la emoción, la voy a dejar, la voy a sentir y voy a avanzar. Y a veces es por esa misma angustia de no saber qué está pasando, pero ya que identificas eso y te haces consciente es donde ya puedes decir, oye, la dejo pasar. La dejo ¿no? pasar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y quería preguntarte algo y como consecuencia, ¿has ido a terapia todos estos beneficios? ¿Cómo te hace consciente para buscar mejores conductas, mejores pensamientos, para cuestionarte esas creencias arraigadas de la sociedad, ¿no? ¿Cómo te haces inconsciente de muchas reacciones que antes tenías inconscientes? Y algo que te quería preguntar es, ¿cómo escuchas tu cuerpo también? Que es lo que aprendes a escuchar tu cuerpo. Pero concluyendo, o sea, en general entonces, ¿qué es lo que hace la terapia? O sea, cambia todas estas cosas, pero en la base entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el beneficio general de ir a terapia? En la base, yo lo veo y lo veo desde hace ya un buen rato, te ayuda a ver la realidad de tu persona y de cómo el mundo exterior, la sociedad, la gente con la que te rodeas, tu historia ha impactado en tu persona. Vamos luego por la vida en automático y ni siquiera nos damos cuenta. Y al momento de que te sientas con un psicólogo a platicar, empiezas a ser mucho más consciente de todo lo que eres, bueno, malo, más o menos, y todo lo que puedes llegar a ser. O sea, para mí la terapia en base es empezar y terminar de conocerte. Creemos que nos conocemos y hasta que vas a terapia y dices, en la torre no es cierto. Yo no me acordaba de este trauma, yo no me acordaba de esta experiencia, yo no me acordaba o tenía bloqueado el que me encantaba hacer esto y lo dejé de hacer porque el mundo me dijo que a lo mejor eso que yo estaba haciendo no era lo ideal o no era algo normal o no era algo bueno o malo. ¿Quién dictamina todo eso? A mí la terapia para mí fue me voy a ir a conocer. Y cuando te conoces, creo que es mucho más fácil poder tomar decisiones de hacia dónde quieres ir, cómo quieres llegar ahí, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, quiénes son las personas con las cuales quieres cumplir todo eso que te propusiste en algún punto. Y a lo mejor también se vale, quiénes no. Pero es un ser consciente de ti mismo o mí misma en este caso, de qué quiero, hacia dónde voy y cómo llego a eso sin dejar que todo lo de atrás me defina. Ver ahorita y trabajar ahorita en qué quiero mañana, pero con conciencia. Y me encantó porque justo ese es el objetivo del podcast y por eso el podcast se llama Despierta, porque es
Yo también creo que todos vivimos en automático. O sea, mucha gente vive en piloto automático y el hacerte consciente es lo que te hace, ir al psicólogo te hace hacerte consciente, parar y dejar esta vida en piloto automático para realmente entender, oye, ¿qué es lo que quiero? Oye, ¿por qué me siento así? Oye, ¿para qué busco lo que busco? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿No? Entonces me encantó como lo dijiste y creo que eso es. O sea, a fin de cuentas, si te cuestionas eso, yo creo que es donde encuentras mejores formas de vivir. ¿Y cuál es una mejor forma de vivir? Formas donde puedes estar en el presente, donde te puedes desarrollar interpersonalmente con la gente, donde puedes conectar con la gente, vivir, disfrutar, trabajar, donde estás en el presente con la gente conectando y donde puedes buscar tus sueños de una manera más eficiente. Oye, en vez de que ese miedo te esté obstaculizando a buscar ese proyecto, ese sueño que tienes, que realmente te puedas hacer consciente de eso y busques tus sueños, tu trabajo, en el ámbito académico, profesional, personal, y que los busques de una mejor manera, ¿no? Entonces, pues me encantó como lo dijiste. Y ahora, ¿y qué le recomendarías tú a alguien, así como la acción, ya que nos hicimos conscientes de todo esto? Oye, pues sí, todos estos son los beneficios de ir a terapia y todo esto es lo que podemos conseguir. ¿Cómo, o sea, qué le recomendarías a la gente para que no ha ido a terapia, por ejemplo? Yo le recomendaría, la verdad es que sin darnos cuenta, todos conocemos a alguien que ha ido a terapia. Empezar a preguntar, empezar a decir, oye, ¿conoces a alguien? Oye, recomiéndame. Oye, ¿tú qué sentiste? ¿A ti cómo te fue? ¿Sabes de alguien? O sea, quitarnos ese miedo porque también me he dado cuenta, ir a terapia es como ir a platicar con un amigo a veces y ni siquiera te das cuenta y son de las mejores pláticas que te puedes aventar. Mi recomendación es salgan a hablar, aviéntense el clavado a ver qué pasa. Digo, no pierdes nada. O sea, a final de cuentas, el ir a terapia, creo que si te pones a pensar entre, es que, ¿cuál va a ser lo bueno, qué va a ser lo malo? No creo que haya algo malo con ir a terapia. O sea, simplemente la única opción ahí es, pues, vas a terapia y si no te funciona, pues te quedas igual. Y si te funciona, lo más seguro es que tengas un hacia dónde crecer y hacia dónde caminar. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Es como dices, o sea, a fin de cuentas, preguntar, o sea, educarte más porque muchas veces no vamos porque no conocemos todo, o sea, no solo cuando sientes un trauma, un miedo o algo así que te está jalando, es un padecimiento, pero también cuando quieres un impulso, o sea, y a veces no sabemos todos estos beneficios, cómo te puede ayudar a relacionarte, a conectar, a trabajar, a ser más eficiente, a pensar más claro, a sentirte mejor, mejores pensamientos, mejores conductas. Y el hablar con gente te van a dar a entender esto, hablar de los diferentes tipos de terapia, entender más la psicología, cómo es algo súper fregón. Como tú dices, educarte, informarte, preguntar, investigar y a fin de cuentas al final, pues decir, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me haga más consciente y esto no tengo dudas que va a tener un impacto positivo. 100% de acuerdo, la verdad. Entonces, pues Marce, te agradezco mucho por estar aquí. Siempre es un gusto platicar contigo y más con alguien tan consciente y que le ha ayudado tanto la terapia. Me da muchísimo gusto escuchar todo esto. No, hombre, muchísimas gracias a ti, David, por invitarme y por la plática que estuvo bien padre. No, qué bueno que viniste. Pues gracias por el espacio y aquí nos veremos en el siguiente episodio.